hablar, era un señor diminuto de con textura física delgada y muy pequeña, envuelto en unos harapos, en una tela y demás, pero que logró la independencia del segundo país más poblado del mundo, que fue la India, sobre la base de un concepto de la no violencia. Oigan, lograron la independencia sobre la base de la no violencia. Eso él logró independizar la India del Imperio Británico. En ese momento, uno de los imperios, digamos, más fuertes que ha tenido la historia de la humanidad moderna. Entonces ese señor, sobre la base de la paz, logró independizar la India. ¿Era un líder Mahatma Gandhi? Pregunto yo. Sí. Pero luego tenemos otro personaje, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, como ustedes saben, el Führer, como hizo ella ya, levantó el brazo. Ese era el señor que levantaba esa mano y cautivaba millones de personas. Y que hacía, que logró que un ejército creara, o sea, logró crear todo un ejército que se convirtió en una fuerza. Ese señor, que también mató 6 millones de judíos, o sea, mató 6 millones de seres humanos, ¿era un líder o no era un líder? Era un líder, independientemente de las cosas que hizo. Luego tenemos aquí Bill Gates. Bill Gates, un joven, deja la Universidad de Harvard, se va a inventar sobre unos sueños que tiene. Pero gracias a Dios que inventó con esos sueños, porque hoy en día todo ese Windows y toda esa cosa que tenemos, se la debemos a ese señor. Es un líder, Bill Gates. Pero lo ponen como en duda. Bill Gates es un líder, y un gran líder, porque es la persona que ha podido cambiar la forma, influenciar en el mundo, en la tecnología, en la forma de nosotros vivir. Ha transformado. Lo que ese señor hizo ha transformado nuestra vida. Entonces ha tenido la capacidad de influir. Lo que dice Microsoft en términos de tecnología de información y de computadora es ley. Y lo que ellos plantean nosotros lo seguimos, la mayoría de todos los usuarios. Luego tenemos aquí del otro lado otro señor. Lo que estoy tratando de hacer es un paralelismo para denotar lo que es un líder. Y no pensemos que un líder solo es aquel que hace cosas buenas. Porque precisamente por eso es que viene el elemento de basado en valores, que vamos a hablar un poco más adelante. Bernard Madoff no es más que el señor que hace algunos meses creó todo el sistema ese financiero sobre la base de un asunto de la pirámide, que ha estafado a medio Estados Unidos y medio mundo. Pero ese señor, que ahora le echaron 150 años de cárcel, algo así, 150 años de cárcel, era un líder en su momento cuando él ejerció, claro, porque para usted motivar toda una clase poderosa, rica de los Estados Unidos, que le dé su dinero sobre la base de un negocio, usted tiene que tener una capacidad de persuasión increíble y sobre todo vender ese tipo de sueños. Pero independientemente del resultado de ese señor, ejerció un liderazgo. Y ya para terminar en las comparaciones, tenemos a Juan Luis Guerra, que es un líder en el ámbito musical. Eso no es un líder, Juan Luis Guerra. Lo es, claro, nos guste o no, es una persona que ha logrado modificar el rumbo de la música dominicana, nos ha colocado en los escenarios que todos sabemos, que nos sentimos realmente regocijados por Juan Luis Guerra y su música. Pero tenemos del otro lado a Omega el Fuerte, es un líder, Omega. ¿Quiénes dicen que Omega es un líder? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que no? Ganaron lo que sí, es un líder. Omega el Fuerte. Miren, si nos vamos, escuchen aquí, que lo hice a propósito, eso no vino casual. Si nos vamos a la definición de líder, que yo le decía al inicio, capacidad de influir, hacer que otros nos sigan y demás, aquí tenemos medio auditorio que sigue a Omega, independientemente de las acciones de Omega. Ok. Me gusta el escenario, vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas, pero escuchen esto, antes de pasar a esa fase. Cuando hablamos la música, olvídense del personaje, olvídense de las acciones, de lo que todos estamos en contra, de lo que le ha hecho a las mujeres, de lo que hacen. Enfóquense en la música, en la cháchara que él toca, en todo ese tipo de cosas. Gusta, influencia. Entonces, al final de cuentas, ese es el tipo de liderazgo.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros cuando hablamos de liderazgo, escuchen esto, por qué nosotros cuando hablamos de liderazgo se plantea la incógnita o la interrogante de si un líder nace o si un líder se hace? ¿Qué ustedes opinan? ¿Un líder se hace o nace? Se hace. Un líder se hace. Un líder se hace. Como dice ella, las dos cosas, yo te doy te apoyo en el sentido de que hay personas que nacen con ciertas cualidades que le ayudan a ejercer ese liderazgo. Pero si esas cualidades no se explotan y no se encuentran después y no se descubren en un momento determinado, usted no pasa a ser ningún tipo de líder. Entonces, al final de cuentas, el mensaje que encierra esa pregunta de que si un líder nace o se hace, es la invitación para decirle que todos ustedes tienen la oportunidad de ¿qué? De convertirse en líder, si no lo son. O sea, hay un potencial, hay la posibilidad de poder lograr, de poder convertirse en el líder que todo y cada uno de ustedes tiene. Ahora, el por qué hablamos de valores. Escuchen esto, ¿por qué hablamos de un liderazgo basado en valores? Miren, por esa debilidad que al principio yo le exponía, al inicio de mi participación, por esa debilidad y esa necesidad de renovar el liderazgo, que le decía, se necesita un nuevo liderazgo. Pero ese liderazgo no puede ser cualquier cosa. Ese liderazgo no puede ser el de Omega. Ahí es que le entro a Omega ahora, no puede ser el de Omega. Tiene que ser un liderazgo que esté basado en ¿qué? En valores humanos. Eso, el elemento de los valores humanos, es el elemento diferenciador en que Hitler fuera de un tipo y Mahatma Gandhi de otro, de que Duarte fuera un tipo de líder y Pedro Santana fuera otro. Porque en función de la definición del liderazgo eran líderes, pero ¿cuál era un líder que realmente fundamentó su liderazgo en valores, que contribuyó de manera positiva a la vida de cada uno de nosotros? Sabemos cuáles son de los casos que le hemos puesto ahí. Entonces, el tema fundamental es ese. Se necesita un liderazgo. Necesitamos líderes, necesitamos que ustedes sigan fortaleciendo una serie de valores, porque es la única forma que en la sociedad dominicana nosotros podamos tener un mejor país. Y tener un mejor país significa un país donde existan oportunidades para cada uno de ustedes. Que existan oportunidades para cada uno de nosotros, para los que se encuentran fuera de este salón. Es la única forma de nosotros poder desarrollar, no existe otra. Entonces, este liderazgo, ¿cómo se forman esos valores? Hay dos formas de cómo usted adquirir esos valores. Hay unos valores que son de una manera u otra transferibles en el seno de la familia. Hay un liderazgo que está basado en la educación en el hogar, en la educación de la familia. El ejemplo que usted observa de sus padres, de sus hermanos. Esa educación en el cual usted se forma y usted llega a ser una mujer o un hombre con elementos de honestidad, responsabilidad, respeto al ser humano, al prójimo, que es una persona que es solidaria, que es una persona humana. Esos son valores que se obtienen en el seno de la familia. Pero ¿qué está pasando en una sociedad dominicana, una sociedad global, en el cual se comienzan a ponerse en entredicho lo que es el núcleo familiar? La familia es la unidad social de el núcleo central de la sociedad. Entonces, cuando tenemos una situación de ese tipo, que comienzan a resquebrajarse ese tipo de valores en el seno de la familia, ¿por qué se está dando eso? Padres que se someten a diversos empleos, pero tienen